La jaula dorada brillaba bajo las luces del salón principal, como altar pagano dedicado a dioses crueles que se alimentaban de dignidad humana. Diamantina permanecía en su interior con la serenidad de reina destronada que conserva su realeza interior, a pesar de las circunstancias que intentan quebrar su espíritu. Los invitados de doña Hortensia Velasco bebían champán francés y contemplaban a la mujer enjaulada como si fuera pieza de arte exótica en museo privado, donde la belleza se confundía con barbarie refinada. Era la cena más elegante de la temporada social en Lima, y la anfitriona había preparado entretenimiento que sería recordado durante décadas por razones que ningún invitado podía anticipar esa noche de noviembre. Las sedas parisinas susurraban secretos entre damas aristocráticas, mientras caballeros de levita ajustaban gemelos de oro, todos ignorando que estaban presenciando momento que cambiaría para siempre sus percepciones sobre poder, dignidad y justicia. «Ven qué perfecta domesticación», proclamó doña Hortensia, rozando los barrotes con bastón de marfil que resonó como campana funeraria, anunciando el fin de una era de impunidad social. 3 meses de educación para convertir rebeldía en obediencia. Diamantina mantuvo la cabeza alta con elegancia que ninguna prisión podía robar, sus ojos brillando con inteligencia que había permanecido intacta, a pesar de meses de intentos sistemáticos para erosionar su autoestima. Los aristócratas limeños intercambiaban comentarios sobre originalidad del espectáculo, sin imaginar que la mujer tras los barrotes dorados había sido profesora antes de que el destino la arrastrara a esas circunstancias que desafiaban toda lógica moral. «Señora Velasco», comentó don Patricio Herrera, comerciante cuya fortuna se había construido sobre transacciones que prefería no examinar demasiado de cerca. «¿Puedo observar más detalladamente su adquisición?» «Por supuesto», respondió Hortensia con sonrisa que ocultaba satisfacción perturbadora detrás de modales aristocráticos. «Pueden acercarse cuanto deseen, pero recuerden mantener distancia apropiada. El arte debe admirarse sin tocarse». Los invitados formaron semicírculo alrededor de la jaula como audiencia en teatro, donde drama se desarrollaba en tiempo real, cada uno interpretando papel de espectador inocente, en representación cuya moralidad no estaban preparados para cuestionar. Las luces de araña de cristal creaban sombras danzantes que transformaban el salón elegante en escenario donde civilización y salvajismo se confundían hasta volverse indistinguibles. Diamantina observaba cada rostro, memorizando expresiones de complacencia satisfecha, que más tarde se convertirían en testimonios involuntarios de complicidad. Su educación le había enseñado a leer personas con precisión, que ahora utilizaría como arma más efectiva que cualquier instrumento de violencia física. Lo que ninguno de los invitados sabía era que la mujer enjaulada había estado calculando cada detalle durante semanas, transformando humillación aparente en oportunidad estratégica que revelaría hipocresías de una sociedad que confundía riqueza con refinamiento moral. Su silencio no era sumisión, sino preparación meticulosa para momento que estaba aproximándose como tormenta invisible, pero inevitable. «Señores y señoras», continuó Hortensia, golpeando suavemente los barrotes para atraer atención total, «permítanme presentarles mi adquisición más valiosa, ejemplo perfecto de cómo autoridad bien aplicada puede transformar cualquier espíritu rebelde en modelo de obediencia». Era noviembre de 1859 en Lima, Perú, y los cimientos de la alta sociedad limeña estaban a punto de temblar bajo revelaciones que convertirían esa cena elegante en catalizador de transformaciones sociales que ningún invitado había imaginado posibles. La mujer enjaulada sonrió imperceptiblemente, sabiendo que la verdadera educación estaba a punto de comenzar, pero esta vez ella sería la profesora y ellos los alumnos en lección sobre dignidad humana, que nunca olvidarían. Las luces parpadearon como si la electricidad misma anticipara la tormenta que se avecinaba.
mientras 50 representantes de la élite peruana bebían champán sin sospechar que estaban a punto de presenciar nacimiento de una leyenda que trascendería fronteras y generaciones. Hola amigas y amigos, aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma, una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Lima, Perú, 1859. La capital peruana vivía época dorada del guano, cuando fortunas se construían exportando fertilizante natural, que transformaba excrementos de aves marinas en oro blanco codiciado por agricultores europeos y norteamericanos. Las mansiones señoriales de la ciudad competían en lujo arquitectónico y extravagancia social, utilizando servidumbre humana como símbolos de estatus que impresionaran comerciantes extranjeros y diplomáticos que llegaban buscando oportunidades en mercados emergentes de Sudamérica. La alta sociedad limeña había desarrollado rituales elaborados que mezclaban tradiciones coloniales españolas con influencias francesas que consideraban sinónimo de sofisticación moderna. Sus salones se habían convertido en teatros donde familias aristocráticas representaban roles de civilización europea, mientras mantenían estructuras sociales que perpetuaban desigualdades heredadas del periodo virreinal bajo nuevos nombres republicanos que ocultaban continuidades inquietantes con sistemas que oficialmente habían sido abolidos. Doña Hortensia Velasco reinaba sobre este mundo como emperatriz que había heredado trono construido sobre cimientos de poder económico y conexiones políticas que trascendían cambios de gobierno. Viuda de comerciante español que había acumulado fortuna considerable durante últimos años del dominio colonial, había desarrollado obsesión enfermiza por mantener posición social que consideraba amenazada constantemente por nuevos ricos que carecían de pedigrí aristocrático, pero poseían recursos financieros superiores. Sus cenas eran legendarias no solo por opulencia gastronómica, sino por espectáculos que combinaban entretenimiento con exhibiciones de poder, que recordaban constantemente a invitados quién controlaba realmente los códigos sociales que determinaban inclusión o exclusión en círculos donde reputación valía más que dinero. Había convertido hospitalidad en arte performativo, donde cada elemento desde vajilla hasta entretenimiento comunicaba mensajes sobre jerarquías que debían respetarse sin cuestionamiento. La mansión Velasco ocupaba cuadra completa en distrito más prestigioso de Lima, con jardines que recreaban paisajes andaluces y salones decorados según últimas tendencias parisinas que llegaban en barcos que también transportaban ideas políticas y movimientos artísticos que gradualmente alteraban sensibilidades culturales de élites sudamericanas. Sus criados habían sido seleccionados no solo por competencia, sino por apariencia que complementara estética general que proyectaba imagen de refinamiento europeo adaptado a realidades tropicales. Diamantina Restrepo había nacido libre en Colombia como hija de maestros que dirigían escuela rural cerca de Cartagena, donde educación se consideraba herramienta fundamental para construir ciudadanía republicana que justificase independencias recién conquistadas. Sus padres habían sido discípulos de educadores europeos que promovían pedagogías progresistas basadas en desarrollo integral de capacidades humanas que trascendieran memorización mecánica para cultivar pensamiento crítico y sensibilidad moral. A los 25 años, Diamantina había asumido dirección de institución educativa que atendía a hijos de comerciantes, artesanos y trabajadores libres que valoraban instrucción como mecanismo de movilidad social en sociedades donde conocimiento comenzaba a competir con herencia como determinante de oportunidades económicas. Su reputación como educadora se había extendido por región caribeña, atrayendo estudiantes de familias que buscaban alternativas a educación conventual tradicional,
que consideraban inadecuada para formar ciudadanos de repúblicas modernas. Su metodología combinaba instrucción académica rigurosa en literatura, matemáticas, ciencias naturales y lenguas extranjeras, con formación moral que enfatizaba principios de igualdad, justicia y dignidad humana que constituían fundamentos teóricos de gobiernos republicanos. Dominaba español, francés e inglés con fluidez, que le permitía incorporar textos y ideas de diferentes tradiciones intelectuales europeas, creando síntesis educativa que preparaba estudiantes para participar en un mundo cada vez más globalizado. El secuestro que alteró su destino había sido operación calculada por red de traficantes que especializaba en captura de personas educadas, cuyo valor comercial superaba significativamente precio de trabajadores no especializados en mercados donde compradores valoraban habilidades administrativas, lingüísticas y culturales que aumentaran prestigio social de propietarios. Los criminales habían estudiado rutinas de Diamantina durante semanas, identificando momentos de vulnerabilidad cuando viajaba sola entre escuela y residencia familiar. La captura se había ejecutado durante atardecer cuando regresaba de visita a estudiante enfermo cuya familia vivía en granja aislada, donde sus gritos no podrían escucharse, ni su desaparición descubrirse hasta horas después. Los secuestradores habían utilizado cloroformo para evitar resistencia que pudiera atraer atención, transportándola inmediatamente hacia Puerto, donde Barco esperaba para trasladarla hacia Perú, antes de que autoridades locales iniciaran búsqueda que podría frustrar operación comercial que representaba inversión considerable. Durante viaje marítimo hacia Lima, había permanecido inconsciente la mayor parte del tiempo, debido a sedantes que administraban para mantenerla dócil, mientras falsificaban documentos que la presentarían como esclava fugitiva de plantación venezolana, recuperada por cazadores profesionales y vendida legalmente a comerciantes peruanos. La documentación fraudulenta incluía cartas de propietarios anteriores que describían su educación como entrenamiento doméstico especializado que aumentaba su valor comercial sin alterar estatus legal de propiedad, sin familia que la reclamara inmediatamente, ni documentos que probaran su libertad en territorio extranjero, donde carecía de conexiones que pudieran verificar identidad real. Diamantina fue procesada a través de mercado de esclavos limeño como mercancía exótica, cuyas habilidades educativas la convertían en adquisición especialmente valiosa para compradores que buscaban servidumbre que reflejara sofisticación cultural de propietarios. Su capacidad para conversar en francés y demostrar conocimientos literarios la distinguía de otros trabajadores disponibles en mercado local. Doña Hortensia había adquirido a Diamantina después de proceso de selección que incluía exámenes de habilidades lingüísticas, conocimientos culturales y capacidad para ejecutar tareas administrativas que requerían alfabetización avanzada. El precio pagado reflejaba expectativas de que nueva adquisición proporcionaría no solo trabajo doméstico, sino también entretenimiento intelectual que impresionaría invitados europeos acostumbrados a conversar con personas educadas según estándares metropolitanos que consideraban superiores a formación disponible en colonias americanas. La transacción había sido completamente legal, según códigos comerciales peruanos que reconocían esclavitud como institución legítima, pero Diamantina sabía que fundamentos documentales de su venta constituían fraude, que podría demostrarse si lograra acceso a autoridades dispuestas a investigar irregularidades que traficantes habían ocultado cuidadosamente para proteger operaciones que dependían de complicidad o ignorancia de funcionarios corruptos. Durante los primeros 3 meses, bajo el techo de la mansión Velasco, Diamantina había navegado cuidadosamente entre resistencia y supervivencia, desarrollando estrategia que le permitiera conservar dignidad mientras estudiaba debilidades del sistema que la mantenía cautiva. Doña Hortensia había interpretado cooperación aparente como evidencia de éxito en programa de domesticación que había diseñado para quebrar espíritu rebelde que consideraba inaceptable en servidumbre doméstica de calidad superior.
Las primeras semanas habían sido período de observación mutua, donde cada mujer evaluaba fortalezas y vulnerabilidades de la otra, mientras establecían rutinas que determinarían equilibrio de poder en relación que ambas sabían sería temporal, pero cuya duración dependería de astucia más que de fuerza. Hortensia había comenzado con asignaciones que testearían límites de obediencia, mientras Diamantina respondía con compliance calculada, que ocultaba análisis sistemático de oportunidades de escape que pudiera ejecutar sin comprometer seguridad de otros trabajadores domésticos. El proceso de entrenamiento había evolucionado gradualmente, desde tareas humillantes pero tolerables, hacia exhibiciones que cruzaban fronteras de dignidad humana básica, culminando en decisión de utilizar a Diamantina como entretenimiento para huéspedes que valoraban originalidad por encima de decencia moral. Hortensia había justificado escalada como lección pedagógica necesaria para erradicar arrogancia intelectual que consideraba incompatible con sumisión absoluta, requerida en servidumbre de élite. Durante esos meses, Diamantina había aprovechado acceso privilegiado a biblioteca familiar para refrescar conocimientos legales que podría utilizar como armas en confrontación que sabía inevitable. Su educación incluía principios básicos de jurisprudencia internacional que prohibían esclavización de personas libres y había memorizado citas específicas de tratados comerciales entre Perú y naciones europeas que garantizaban protección a ciudadanos extranjeros victimizados por tráfico ilegal. Además, había establecido comunicación discreta con otros trabajadores domésticos cuyas historias revelaban patrones preocupantes de irregularidades en documentación que los había llevado a servidumbre. Descubrió que al menos 5 personas en Casa Velasco habían sido vendidas mediante documentos fraudulentos similares a los utilizados en su propio caso, creando evidencia de red sistemática que podría interesar a autoridades si encontrara manera de presentar información ante funcionarios no corrompidos. Las conversaciones nocturnas en cocinas y lavaderos habían revelado geografía completa de operación criminal que se extendía desde puertos colombianos hasta mercados peruanos, involucrando funcionarios portuarios, falsificadores profesionales y familias aristocráticas que preferían ignorar irregularidades en documentación mientras adquisiciones satisficieran expectativas de calidad cultural. La red dependía de complicidad silenciosa de compradores que valoraban discreción por encima de legalidad estricta. Su posición única como servidumbre educada le proporcionaba acceso a correspondencia comercial y conversaciones familiares que revelaban conexiones entre doña Hortensia y traficantes que suministraban trabajadores especializados a familias que competían por servidumbre que reflejara sofisticación europea. Había identificado nombres, fechas y métodos que constituirían evidencia devastadora si presentada apropiadamente ante autoridades competentes. Más importante aún, había comenzado a mapear rutinas de seguridad en mansión, identificando momentos cuando vigilancia se relajaba y rutas que permitirían salida discreta, sin alertar guardias que dormían confiados en que muros altos y rejas ornamentales eran suficientes para contener trabajadores que carecían de recursos para sobrevivir como fugitivos en ciudad donde no conocían aliados potenciales. Su educación le había proporcionado comprensión de geografía urbana que otros trabajadores no poseían. Durante las tardes, cuando Hortensia recibía visitas sociales, Diamantina había observado comportamientos de invitados regulares, memorizando nombres, profesiones y comentarios que revelaban actitudes hacia esclavitud que podrían utilizarse como presión moral en momento apropiado. Había identificado diplomáticos europeos cuya presencia en eventos sociales los comprometía moralmente con espectáculos que podrían resultar embarazosos si se revelaran públicamente en periódicos metropolitanos que reportaban actividades de representantes gubernamentales. Su estrategia se había cristalizado gradualmente alrededor de plan que utilizaría educación como arma más efectiva que violencia física para exponer hipocresías de sociedad que confundía civilización
con crueldad refinada. Comprendía que escape físico sería temporario si no acompañado por revelaciones que alteraran fundamentalmente percepciones públicas sobre legitimidad de sistema que permitía tráfico de personas educadas bajo pretextos legales fraudulentos. Las habilidades retóricas desarrolladas durante años de enseñanza le habían proporcionado comprensión intuitiva de cómo construir argumentos que resonaran con audiencias específicas, adaptando lenguaje y referencias culturales para maximizar impacto persuasivo de revelaciones que planeaba hacer durante momento de máxima visibilidad pública. Había practicado discursos mentalmente, anticipando objeciones y preparando respuestas que desarmarían intentos de desacreditar testimonio. La decisión de Hortensia de exhibirla durante cena más importante de temporada social había proporcionado oportunidad perfecta que Diamantina había estado esperando durante meses de preparación meticulosa. La presencia de 50 invitados prominentes, incluyendo diplomáticos extranjeros y periodistas sociales, garantizaba audiencia que multiplicaría impacto de cualquier revelación dramática que pudiera orquestar apropiadamente. Su aparente resignación durante últimas semanas había sido performance calculada, diseñada para reducir vigilancia y crear falsa sensación de seguridad que permitiría ejecutar plan sin interferencia prematura. Hortensia había interpretado quietud como evidencia de éxito completo en programa de domesticación, sin sospechar que silencio ocultaba preparación para confrontación que alteraría destinos de todas las personas presentes esa noche. La jaula dorada que Hortensia había concebido como símbolo definitivo de triunfo sobre rebeldía se convertiría en plataforma desde cual Diamantina lanzaría contraataque que transformaría instrumento de humillación en catalizador de liberación. Su educación había enseñado que conocimiento aplicado estratégicamente puede derrotar cualquier forma de poder que depende de ignorancia o complicidad silenciosa para mantener legitimidad. El momento se acercaba cuando tendría oportunidad de demostrar que dignidad humana no puede ser enjaulada permanentemente y que inteligencia combinada con coraje moral puede transformar víctimas en agentes de justicia que liberan no solo a sí mismas, sino a comunidades enteras que sufren bajo sistemas de opresión que dependen de silencio para perpetuar injusticias. La noche del 15 de noviembre de 1859, doña Hortensia orquestó su cena más elaborada del año, como homenaje al cumpleaños del cónsul francés, evento que había planificado durante meses con meticulosidad de directora teatral, preparando estreno que definiría su reputación social durante temporadas futuras. Había cursado invitaciones a 50 personalidades de la élite limeña, creando ocasión que combinaba diplomacia internacional con competencia aristocrática, donde cada detalle comunicaría mensajes sobre sofisticación cultural y poder económico de anfitriona. Los invitados incluían diplomáticos europeos acreditados ante gobierno peruano, comerciantes adinerados que controlaban exportaciones de guano, familias aristocráticas descendientes de conquistadores españoles y periodistas sociales cuyas crónicas determinarían percepción pública sobre éxito o fracaso de evento que había generado expectativas considerables en círculos donde reputación social constituía forma de capital más valiosa que riqueza material. La presencia del cónsul francés añadía dimensión internacional que elevaba importancia política del evento. El salón principal había sido transformado en escenario que recreaba salones parisinos según últimas tendencias decorativas europeas, con arreglos florales importados desde jardines privados de embajadas extranjeras, vajilla de porcelana que había pertenecido a nobleza española y servicio de champán que incluía variedades que solo estaban disponibles en mesas de familias reales metropolitanas. Cada elemento había sido seleccionado para comunicar mensajes sobre refinamiento cultural que trascendía fronteras nacionales. Los preparativos culinarios habían requerido semanas de coordinación con cocineros franceses que trabajaban para familias diplomáticas, importación de ingredientes especiales que no estaban disponibles en mercados locales,
y ensayos de servicio que garantizaran ejecución perfecta de coreografía doméstica, que impresionaría a huéspedes acostumbrados a estándares europeos más exigentes que protocolos criollos tradicionales. La reputación de Hortensia como anfitriona dependía de superar expectativas de invitados que habían experimentado hospitalidad en capitales metropolitanas. El clímax del entretenimiento había sido diseñado para superar cualquier espectáculo previo en historia social limeña. Presentación de Diamantina en jaula dorada, como demostración de poder civilizador de autoridad aristocrática aplicada científicamente a casos de rebeldía que requerían métodos pedagógicos especiales. Hortensia había estudiado espectáculos similares en salones europeos, donde exhibición de exóticos humanos se consideraba entretenimiento sofisticado, que demostraba superioridad cultural de anfitriones. «Señores y señoras», anunció Hortensia, mientras cortinas de seda se retiraban ceremonialmente, para revelar jaula que brillaba bajo luces de araña, como joya gigante que contenía tesoro humano. Permítanme presentarles mi adquisición más extraordinaria, ejemplo perfecto de transformación educativa aplicada a espíritu naturalmente salvaje. Los invitados respondieron con aplausos que mezclaban admiración genuina con incomodidad subliminal, que ninguno estaba preparado para examinar críticamente, creando atmósfera de complicidad colectiva, que normalizaba espectáculo, a través de participación entusiasta, que disipaba dudas morales individuales mediante presión social que hacía impensable cuestionar entretenimiento que había sido presentado como logro cultural significativo. Diamantina permaneció inmóvil con serenidad que contrastaba dramáticamente con excitación de audiencia, proyectando dignidad que ninguna jaula podía disminuir, mientras observaba rostros que memorizaría para propósitos que ningún invitado podía anticipar. Su silencio no era sumisión, sino preparación final para performance que había ensayado mentalmente durante semanas, esperando momento cuando todas las condiciones se alinearan perfectamente para maximizar impacto de revelaciones que alterarían percepciones de todos los presentes. Durante las horas previas al evento, había distribuido mensajes codificados a 5 trabajadores domésticos que habían expresado disposición para apoyar plan de escape que inicialmente había concebido como operación física, pero que había evolucionado hacia estrategia que utilizaría palabras como armas más efectivas que violencia para exponer contradicciones morales de sistema que dependía de ignorancia voluntaria para mantener legitimidad social. La comunicación secreta había utilizado sistema de señales desarrollado durante meses de observación de rutinas domésticas, aprovechando momentos cuando supervisión se relajaba para intercambiar información que permitiera coordinación sin alertar mayorales, cuya vigilancia se concentraba en prevenir escape físico, sin considerar posibilidad de resistencia intelectual que pudiera resultar más devastadora para fundamentos del sistema que cualquier huida individual. Los cómplices habían sido seleccionados no solo por confiabilidad, sino por habilidades específicas que complementaran plan que requería acceso a documentos confidenciales, conocimiento de horarios de seguridad y capacidad para testificar sobre irregularidades en documentación que había facilitado tráfico ilegal de personas libres, vendidas fraudulentamente como esclavas, mediante falsificación sistemática que involucraba corrupción oficial en múltiples niveles gubernamentales. Cada trabajador doméstico poseía información crucial sobre diferentes aspectos de operación criminal que Hortensia había estado financiando inconscientemente a través de adquisiciones que no había examinado demasiado cuidadosamente, prefiriendo ignorar origen de servidumbre educada que aumentaba prestigio social de casa, que competía con mansiones diplomáticas en sofisticación cultural, que impresionara a visitantes extranjeros acostumbrados a estándares metropolitanos superiores. El plan había evolucionado desde escape físico hacia revelación pública, que utilizaría presencia de diplomáticos europeos y periodistas sociales para generar escándalo que trascendiera fronteras nacionales, creando presión internacional
que forzaría investigación oficial de red de tráfico, que había operado impunemente durante años bajo protección de familias aristocráticas, cuya influencia política había impedido investigaciones serias de irregularidades que autoridades preferían ignorar. Observen cómo responde a instrucciones simples, continuó Hortensia, utilizando bastón para dirigir atención hacia comportamientos específicos que había condicionado durante meses de entrenamiento, que había interpretado como éxito completo en domesticación de espíritu rebelde, que ahora parecía completamente sometido a autoridad, que ejercía control absoluto sobre circunstancias de existencia diaria. Diamantina cumplió órdenes aparentes mientras calculaba timing perfecto para momento, cuando revelaría educación que había mantenido oculta, transformando espectáculo de humillación en lección sobre dignidad humana que ningún invitado olvidaría jamás. Su cooperación era performance final antes de contraataque, que convertiría Jaula Dorada en plataforma para discurso que demolería fundamentos morales de sociedad, que confundía poder con civilización. Las luces parpadearon imperceptiblemente, como si electricidad misma anticipara tormenta que estaba aproximándose, mientras 50 representantes de élite peruana continuaban bebiendo champán sin sospechar que estaban a punto de enfrentar confrontación con verdades que preferían mantener invisibles. A las 10 en punto, cuando Diamantina esperaba escuchar señales convenidas que iniciarían secuencia final de revelaciones que había planificado meticulosamente, lo único que resonó por el salón fue risa cristalina de doña Hortensia, que cortó conversaciones como campana que anuncia momento decisivo en representación teatral, donde audiencia descubre que drama real apenas está comenzando. Los invitados se acercaron intrigados mientras anfitriona golpeaba barrotes dorados con bastón, que producían notas musicales que parecían componer melodía funeraria para Inocencia que estaba muriendo esa noche. «Querida Diamantina», murmuró Hortensia con dulzura, que ocultaba satisfacción perturbadora detrás de sonrisa que había perfeccionado durante décadas de ejercer poder absoluto sobre vidas humanas. ¿Esperabas que tus colaboradores vinieran a interrumpir nuestra elegante velada? El corazón de Diamantina se contrajo al comprender que comunicaciones secretas habían sido interceptadas, pero su expresión permaneció serena, mientras recalculaba estrategia que tendría que ejecutar sin apoyo, que había esperado recibir de trabajadores domésticos, cuya cooperación había sido fundamental para plan original, que ahora requería improvisación bajo presión, que testearía límites de su preparación intelectual y fortaleza emocional. Me temo que tus cómplices están experimentando dificultades imprevistas, continuó Hortensia, haciendo gestos teatrales que dirigían atención de invitados hacia puertas laterales del salón. 5 mayorales entraron escoltando a trabajadores domésticos que habían sido descubiertos durante preparativos finales, sus rostros mostrando resignación melancólica de quienes habían arriesgado todo por libertad, pero enfrentaban consecuencias que habían anticipado como posibilidad dolorosa, pero aceptable, si significaba oportunidad de resistir sistema que los deshumanizaba sistemáticamente. La audiencia aristocrática observaba desarrollo con fascinación morbosa de espectadores en teatro, donde tragedia se representaba con actores reales. Señoras y señores, proclamó Hortensia con voz que proyectaba triunfo absoluto sobre fuerzas que habían osado desafiar autoridad que consideraba naturalmente superior. Esta noche, presenciarán demostración educativa sobre consecuencias inevitables de rebeldía mal dirigida. Diamantina observó preparativos para castigo que sabía sería ejemplar, comprendiendo que su intento de liberación colectiva había expuesto a personas inocentes a represalias que ella había subestimado en cálculos que no habían considerado completamente capacidad de Hortensia para anticipar resistencia organizada. La responsabilidad moral por sufrimiento que estaba presenciando se añadió a motivación personal, transformando venganza en misión que trascendía liberación individual. «Deténganse», declaró desde jaula, rompiendo silencio que había mantenido durante meses de aparente sumisión. La responsabilidad
es exclusivamente mía. Liberen a quienes solo siguieron instrucciones que les proporcioné. La sala quedó suspendida en silencio absoluto, que revelaba sorpresa colectiva ante elocuencia inesperada de quien había sido presentada como ejemplo de domesticación exitosa. Los invitados intercambiaron miradas que comunicaban confusión sobre naturaleza real de espectáculo que estaban presenciando, comenzando a sospechar que entretenimiento contenía elementos que no habían sido completamente explicados por anfitriona, cuya sonrisa comenzaba a mostrar grietas de nerviosismo. «Fascinante», respondió Hortensia, recuperando compostura que había vacilado momentáneamente ante demostración de articulación verbal que contradecía narrativa sobre domesticación que había estado promocionando durante semanas anteriores al evento. Parece que nuestro espécimen conserva más capacidades de las que habíamos estimado inicialmente. En ese momento crucial, Diamantina tomó decisión que alteraría trayectoria de toda la velada, utilizando conocimientos de ingeniería mecánica que había adquirido durante educación integral, que incluía principios científicos básicos, con movimientos precisos que revelan comprensión técnica sobre funcionamiento de cerraduras. Manipuló mecanismo de la jaula utilizando horquilla, que había modificado discretamente durante semanas para servir como herramienta especializada en momento apropiado. El clic metálico de cerradura abriéndose resonó por salón elegante como disparo que anuncia inicio de batalla donde fuerzas aparentemente desiguales se enfrentarían utilizando armas que audiencia no había anticipado. La puerta dorada se abrió lentamente, transformando símbolo de cautiverio en portal hacia libertad, que ningún invitado había imaginado posible bajo circunstancias que parecían controladas completamente por anfitriona, cuya expresión ahora revelaba shock genuino. «¡Imposible!», exclamó Hortensia, retrocediendo instintivamente mientras Diamantina emergía de jaula con dignidad de emperatriz que reclamaba trono que nunca había perdido realmente, a pesar de meses de intentos sistemáticos para quebrar espíritu, que había resultado ser inquebrantable bajo presión, que había fortalecido determinación en lugar de erosionarla. «Lo imposible», declaró Diamantina con voz que llenó salón con autoridad que ninguna jaula había logrado disminuir. «Es mantener aprisionada dignidad humana que se fundamenta en educación y principios morales que trascienden circunstancias temporales». Los invitados observaron transformación dramática de entretenimiento en confrontación que desafiaba asunciones básicas sobre poder, autoridad y naturaleza humana que habían dado por establecidas durante décadas de vida privilegiada. La mujer que habían estado observando como curiosidad exótica se revelaba como intelectual, cuya articulación superaba capacidades retóricas de muchos diplomáticos presentes. «Señores representantes de gobiernos europeos», continuó Diamantina, dirigiéndose directamente a cónsules y embajadores cuya presencia proporcionaba audiencia internacional para revelaciones que estaba preparando. «Permítanme presentarme apropiadamente. Soy Diamantina Restrepo, ciudadana colombiana y educadora secuestrada ilegalmente». La declaración causó conmoción inmediata entre diplomáticos que comprendieron instantáneamente implicaciones legales y políticas de situación que habían estado observando como entretenimiento social inocente. Sus expresiones cambiaron de diversión casual a preocupación profesional, mientras evaluaban ramificaciones internacionales de escándalo que se desarrollaba ante sus ojos. Las revelaciones que siguieron alterarían para siempre percepciones sobre legitimidad de sistema social que había normalizado tráfico humano bajo pretextos legales que ocultaban crímenes que violaban tratados internacionales firmados por gobierno peruano. La educación de Diamantina se convertiría en arma más devastadora que cualquier instrumento de violencia física para demoler fundamentos morales de sociedad que había confundido poder con civilización. Lo que siguió transformó el salón más elegante de Lima en tribunal improvisado donde justicia encontraría expresión a través de palabras que cortarían más profundamente que cualquier arma física. Mientras Diamantina utilizaba educación como instrumento de liberación, que trascendía escape personal,
para convertirse en catalizador de reformas sociales que ningún invitado había imaginado posibles bajo circunstancias que habían interpretado como entretenimiento aristocrático sofisticado. «Señores diplomáticos europeos presentes», declaró Diamantina, dirigiéndose en francés perfecto, que reveló fluidez lingüística, que contrastaba dramáticamente con imagen de salvaje domesticada que Hortensia había estado promocionando durante meses. «Solicito formalmente protección consular como ciudadana libre, victimizada por red de tráfico humano, que viola tratados comerciales internacionales firmados por gobierno peruano». La revelación causó conmoción inmediata entre representantes consulares que habían asistido al evento como cortesía diplomática, sin anticipar que presenciarían exposición de crímenes que comprometían relaciones bilaterales entre Perú y naciones europeas cuyas políticas abolicionistas oficiales prohibían tolerancia hacia esclavitud de cualquier forma, especialmente cuando involucraba ciudadanos de países que mantenían relaciones comerciales basadas en principios de reciprocidad legal. El cónsul francés intercambió miradas tensas con el embajador británico mientras evaluaban ramificaciones políticas de escándalo que se desarrollaba ante audiencia internacional, que incluía periodistas cuyas crónicas determinarían percepción europea sobre civilización sudamericana. La presencia de testigos diplomáticos convertía situación doméstica en incidente internacional, que requeriría investigación oficial para evitar deterioro de relaciones que sustentaban comercio lucrativo del guano. «Permítanme documentar sistemáticamente crímenes que he presenciado durante cautiverio ilegal», continuó Diamantina, desplegando memoria entrenada que había catalogado meticulosamente, evidencias durante meses de observación cuidadosa. «Poseo información detallada sobre red de falsificación documental, corrupción portuaria y complicidad oficial que facilita tráfico de personas libres vendidas fraudulentamente como esclavas». Su exposición reveló conocimientos legales que demostraron educación superior, incompatible con narrativa de domesticación, que Hortensia había estado construyendo para justificar espectáculo, que ahora se revelaba como exhibición de víctima de secuestro internacional. Citó específicamente artículos de tratados comerciales que garantizaban protección a ciudadanos extranjeros, estableciendo fundamento jurídico que comprometía gobierno peruano ante comunidad internacional. Además, añadió, señalando hacia trabajadores domésticos que permanecían bajo custodia de mayorales: «Estos individuos también fueron vendidos mediante documentación fraudulenta que he tenido oportunidad de examinar durante acceso administrativo que mi posición me proporcionaba. Constituyen evidencia viviente de operación sistemática que involucra familias prominentes de Lima». Doña Hortensia intentó interrumpir exposición que amenazaba destruir reputación construida durante décadas de maniobras sociales calculadas, pero diplomáticos europeos exigieron silencio para escuchar testimonio completo que podría requerir investigación oficial si revelaciones se confirmaban a través de documentación que Diamantina afirmaba poseer en ubicaciones que conocía dentro de la mansión. «Señora Velasco», declaró cónsul francés con autoridad que reflejaba poder de nación que controlaba mercados europeos cruciales para economía peruana. «Estas acusaciones requieren clarificación inmediata. Si ciudadana colombiana ha sido tratada ilegalmente, gobierno francés debe intervenir según obligaciones tratadas internacionales». La sala observó transformación dramática de dinámica de poder, mientras autoridad social de Hortensia se erosionaba bajo presión de escrutinio internacional que exponía fundamentos frágiles de sistema que dependía de ignorancia voluntaria para mantener legitimidad. Sus invitados comenzaron a distanciarse físicamente, creando aislamiento que simbolizaba ostracismo social que seguiría inevitablemente a escándalo que estaba desarrollándose. Diamantina aprovechó momentum para revelar detalles específicos sobre metodología de tráfico que incluía nombres, fechas y ubicaciones que proporcionarían evidencia suficiente para investigación criminal que se extendería hacia red que operaba entre Colombia, Venezuela y Perú,
con complicidad de funcionarios corruptos que facilitaban falsificación documental a cambio de participación en ganancias generadas por venta de personas educadas. Documentos originales que prueban mi ciudadanía colombiana están escondidos en biblioteca de esta casa. Declaró con precisión que reveló planificación meticulosa durante meses de cautiverio aparente. Corresponden a credenciales educativas y certificados de nacimiento que demuestran identidad real, ocultada por falsificación que me presentaba como esclava venezolana. Los diplomáticos exigieron acceso inmediato a documentación mencionada, mientras Hortensia comprendía que resistencia solo intensificaría sospecha internacional, que ya amenazaba convertir incidente doméstico en escándalo que afectaría relaciones comerciales entre Perú y Europa. Su posición social, construida sobre décadas de cultivo cuidadoso de conexiones aristocráticas, se desintegraba bajo revelaciones que exponían complicidad en crímenes internacionales. Además de liberación personal, continuó Diamantina, elevando stakes hacia territorio que trascendía casos individuales. Exijo investigación completa de red, que ha vendido al menos 200 personas libres durante últimos 5 años. Poseo testimonios de víctimas y documentación que identifica facilitadores en múltiples niveles gubernamentales. La magnitud de acusaciones transformó incidente en crisis que requeriría intervención de Cancillería peruana para evitar sanciones económicas de naciones europeas, cuyas políticas oficiales prohibían tolerancia hacia tráfico humano. El gobierno se vería forzado a investigar para mantener credibilidad internacional necesaria para preservar relaciones comerciales que sustentaban prosperidad nacional basada en exportaciones de guano. Esa noche, autoridades peruanas iniciaron investigación que revelaría extensión completa de red criminal que involucraba familias aristocráticas, funcionarios portuarios, falsificadores profesionales y comerciantes que habían operado impunemente durante años bajo protección de complicidad social que normalizaba tráfico a través de ignorancia voluntaria sobre origen de servidumbre educada que aumentaba prestigio de compradores. El caso se convertiría en precedente legal que aceleraría reformas antiesclavistas en Perú, mientras presión diplomática europea forzaría al gobierno a implementar medidas que garantizaran protección de ciudadanos extranjeros contra victimización por redes de tráfico que habían prosperado en ausencia de supervisión internacional efectiva. La investigación oficial que se desarrolló durante las semanas siguientes al escándalo de la mansión Velasco reveló dimensiones de la red criminal que superaron estimaciones iniciales de autoridades que habían subestimado sofisticación de operación, que había infiltrado múltiples niveles de sociedad limeña, desde funcionarios portuarios hasta familias aristocráticas que habían participado inconscientemente en sistema que transformaba personas libres en mercancía humana mediante falsificación documental sistemática. Diamantina fue declarada oficialmente libre por Tribunal Especial, que examinó evidencias presentadas por diplomáticos europeos cuya intervención había forzado gobierno peruano a establecer comisión investigativa que garantizara transparencia internacional en proceso que afectaba relaciones bilaterales con naciones cuyas políticas comerciales dependían de garantías sobre respeto a derechos fundamentales de ciudadanos extranjeros que visitaban territorio peruano por motivos educativos o comerciales. Los documentos recuperados de Biblioteca Velasco confirmaron identidad colombiana de Diamantina y proporcionaron evidencias sobre metodología utilizada por traficantes que falsificaban credenciales educativas para presentar profesores y artesanos libres como esclavos especializados, cuyo valor comercial justificaba precios elevados que atraían compradores aristocráticos dispuestos a pagar premium por servidumbre, que aumentara prestigio social a través de demostración de sofisticación cultural que impresionara a visitantes europeos. El caso se convirtió en escándalo internacional cuando periódicos metropolitanos publicaron historia de la profesora enjaulada como ejemplo de persistencia de barbarie
en países sudamericanos que proclamaban civilización republicana, pero mantenían prácticas que violaban principios humanitarios básicos reconocidos por comunidad internacional. La cobertura periodística europea generó presión diplomática, que aceleró reformas antiesclavistas en Perú y otros países de la región. Diamantina utilizó notoriedad adquirida para establecer organización que especializaba en rastreo y liberación de personas libres vendidas ilegalmente como esclavas, aprovechando red de contactos internacionales que había desarrollado durante proceso legal, que expuso su caso ante opinión pública europea. Su trabajo condujo directamente a liberación de más de 200 personas durante los 5 años siguientes, estableciendo precedentes legales que facilitaron investigaciones futuras. La metodología desarrollada por su organización combinaba investigación documental con testimonios de víctimas que proporcionaban información sobre rutas de tráfico y métodos de falsificación utilizados por redes criminales que operaban entre Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Colaboración con cónsules europeos garantizaba protección internacional para investigadores que enfrentaban resistencia de autoridades locales comprometidas con redes que habían estado facilitando. Sus habilidades educativas resultaron fundamentales para entrenar investigadores que necesitaban comprender aspectos técnicos de falsificación documental y métodos de interrogatorio que maximizaran cooperación de testigos traumatizados por experiencias de cautiverio que habían erosionado confianza en autoridades oficiales. Programas de capacitación que desarrolló fueron adoptados por organizaciones humanitarias en múltiples países latinoamericanos. En 1864, cuando Congreso peruano debatía abolición oficial de esclavitud, Diamantina fue invitada a testificar como experta en tráfico humano moderno, que persistía bajo nuevos nombres a pesar de prohibiciones legales que carecían de mecanismos efectivos de aplicación. Su testimonio proporcionó evidencia técnica que sustentó legislación que prohibía específicamente esclavización de personas libres y establecía penalidades severas para funcionarios que facilitaran falsificación documental. El discurso que pronunció ante Congreso se convirtió en documento histórico fundamental, que influyó redacción de códigos antiesclavistas en otros países sudamericanos, proporcionando modelo legal que otros legisladores adaptaron según circunstancias específicas de sus jurisdicciones. Sus recomendaciones sobre protección de víctimas y procedimientos de investigación se incorporaron en tratados internacionales que regularon tráfico humano durante décadas posteriores. Doña Hortensia experimentó ostracismo social completo, que culminó en procesamiento legal, por complicidad en tráfico humano internacional, aunque su participación había sido principalmente como compradora, que no había examinado cuidadosamente documentación de adquisiciones que había realizado para aumentar prestigio de casa, que competía con mansiones diplomáticas en sofisticación cultural. Fue declarada culpable de negligencia criminal que facilitó operación de red delictiva. Su fortuna se disipó durante proceso legal, que incluyó confiscación de propiedades utilizadas para compensar víctimas de tráfico que habían sido vendidas a través de red que había estado financiando inadvertidamente. Murió en prisión en 1867, abandonada por sociedad aristocrática que había cultivado durante décadas, pero que la repudió cuando escándalo comprometió reputación colectiva de élite limeña ante escrutinio internacional. La mansión Velasco fue convertida en refugio para víctimas de tráfico humano que necesitaban rehabilitación psicológica y capacitación profesional que les permitiera reintegrarse en sociedad como ciudadanos libres. Los salones donde había ocurrido el escándalo se transformaron en aulas donde exvíctimas recibían educación que les proporcionaba habilidades necesarias para reconstruir vidas interrumpidas por criminalidad que había explotado vulnerabilidades de personas que habían sido separadas de redes familiares protectoras. La jaula dorada donde Diamantina había sido exhibida se preservó como símbolo educativo que recordaba a visitantes sobre capacidad del ser humano para resistir deshumanización a través de dignidad
que ninguna circunstancia puede erosionar completamente. La instalación se convirtió en centro de peregrinaje para activistas de derechos humanos de toda América Latina, que buscaban inspiración en historia, que demostraba poder transformador de educación aplicada couragosamente contra sistemas de opresión. Programas educativos desarrollados en Antigua Mansión Velasco se extendieron hacia otras ciudades peruanas y países vecinos, estableciendo red de instituciones que especializaban en identificación y rehabilitación de víctimas de tráfico humano moderno, que persistía bajo nuevas formas adaptadas a realidades económicas cambiantes, pero mantenía fundamentos criminales similares a redes que Diamantina había expuesto durante testimonio, que alteró percepción pública sobre naturaleza de esclavitud contemporánea. El impacto transformador del caso Diamantina Restrepo se extendió mucho más allá de fronteras peruanas, inspirando reformas antiesclavistas en países donde persistían formas modificadas de servidumbre humana que habían evolucionado para evadir prohibiciones legales oficiales mientras mantenían estructuras económicas que dependían de trabajo no remunerado o inadecuadamente compensado. Su testimonio se convirtió en referencia obligatoria para legisladores que diseñaban códigos que pretendían eliminar definitivamente esclavitud en todas sus manifestaciones. La metodología educativa que había desarrollado durante años de enseñanza en Colombia encontró nueva aplicación en programas de rehabilitación que ayudaban víctimas de tráfico a recuperar confianza en capacidades intelectuales que sistemas de opresión habían intentado erosionar sistemáticamente. Sus técnicas pedagógicas combinaban recuperación psicológica con capacitación profesional, que proporcionaba herramientas económicas necesarias para independencia sostenible que rompiera ciclos de vulnerabilidad. Universidades europeas invitaron a Diamantina para conferencias sobre metodología antiesclavista, que había perfeccionado a través de experiencia práctica, que combinaba perspectiva de víctima con análisis académico, que proporcionaba comprensión integral de fenómenos que muchos estudiosos habían examinado solo teóricamente. Sus presentaciones en Sorbona, Oxford y Universidad de Berlín influenciaron generación de investigadores que desarrollaron políticas humanitarias adoptadas por gobiernos que enfrentaban desafíos similares. La organización que había fundado estableció oficinas en capitales sudamericanas, donde colaboraba con cónsules europeos y autoridades locales progresistas para crear redes de detección temprana que identificaran operaciones de tráfico antes de que víctimas fueran transportadas hacia mercados, donde documentación fraudulenta las convertiría en propiedad legal de compradores que podrían reclamar ignorancia sobre irregularidades en adquisiciones que habían realizado. Sus investigaciones revelaron que tráfico de personas educadas constituía apenas fracción visible de comercio humano, que incluía artesanos especializados, músicos talentosos y trabajadores agrícolas cuyas habilidades específicas los convertían en mercancía valiosa para compradores que competían por servidumbre, que aumentara productividad de operaciones comerciales o prestigio social de establecimientos que querían impresionar visitantes con sofisticación que trascendía estándares locales. Documentación que había recopilado durante investigaciones proporcionó evidencia para procesos legales en múltiples países que resultaron en desmantelamiento de redes que operaban rutas comerciales regulares entre puertos caribeños y mercados sudamericanos. Coordinación internacional que condujo a arrestos simultáneos de traficantes en Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, que habían estado operando impunemente debido a falta de comunicación efectiva entre autoridades nacionales. En 1867, Tratado Internacional firmado en Conferencia de Lima, estableció protocolos para prevención de tráfico humano, que incorporaron recomendaciones específicas de Diamantina sobre verificación documental, protección de testigos y rehabilitación de víctimas. El acuerdo se convirtió en modelo para convenciones posteriores que regularon comercio internacional de manera que garantizara respeto a derechos fundamentales de personas que cruzaban fronteras por motivos comerciales.
educativos o familiares. Su trabajo había demostrado que resistencia individual, aplicada inteligentemente, podía generar transformaciones sociales que beneficiaran comunidades enteras, estableciendo precedente inspirador para activistas futuras que enfrentarían sistemas de opresión que requerían estrategias que combinaran coraje personal con conocimiento técnico que maximizara efectividad de intervenciones que pretendían alterar estructuras aparentemente inmutables. La influencia de Diamantina se extendió hacia movimientos feministas emergentes que reconocían en su historia ejemplo de mujer que había utilizado educación para romper barreras que limitaban participación femenina en debates públicos sobre políticas que afectaban bienestar social. Sus escritos sobre metodología educativa fueron incorporados en currículos de escuelas que preparaban mujeres para carreras profesionales que habían estado tradicionalmente reservadas para hombres. Programas educativos que había diseñado enfatizaban desarrollo de pensamiento crítico que permitiera a estudiantes identificar y resistir manipulación psicológica utilizada por sistemas autoritarios para mantener control sobre poblaciones vulnerables. Sus técnicas pedagógicas se aplicaron en contextos que iban desde educación infantil hasta capacitación de adultos que necesitaban herramientas intelectuales para navegar sociedades complejas donde información falsa circulaba mezclada con datos verídicos. En 1870, gobierno colombiano estableció Universidad Diamantina Restrepo en Cartagena, como reconocimiento a contribuciones que había realizado para combatir tráfico humano y promover educación que fortaleciera capacidad de resistencia de ciudadanos contra formas modernas de esclavitud que persistían bajo nuevos nombres, adaptados a realidades económicas cambiantes. La institución se especializó en formación de educadores que trabajarían en comunidades vulnerables, donde riesgo de victimización requería intervención preventiva. Los métodos que había desarrollado para detectar documentación fraudulenta fueron adoptados por autoridades portuarias en múltiples países que enfrentaban infiltración de redes criminales que utilizaban comercio legítimo como cobertura para operaciones que violaban leyes nacionales e internacionales. Su experiencia como víctima que había logrado exponer sistema desde adentro proporcionó perspectivas que autoridades no habrían podido obtener a través de investigaciones convencionales. El legado de Diamantina se había consolidado como testimonio sobre poder transformador de educación, aplicada corajosamente contra injusticias que parecían normalizadas por tradiciones sociales que requerían cuestionamiento sistemático para revelar contradicciones morales que sociedades civilizadas no podían tolerar conscientemente. Su historia demostró que dignidad humana constituye fuerza más poderosa que cualquier sistema de opresión cuando se fundamenta en conocimiento que permite resistencia inteligente. Las instituciones que había inspirado continuarían funcionando durante décadas posteriores, adaptando metodologías que había desarrollado a contextos cambiantes, donde nuevas formas de explotación requerían vigilancia constante para proteger poblaciones vulnerables contra victimización que evolucionaba constantemente para evadir medidas preventivas que autoridades implementaban para cumplir obligaciones legales nacionales e internacionales. El reconocimiento histórico que Diamantina Restrepo recibió durante las últimas décadas del siglo XIX consolidó su transformación de víctima de tráfico humano en pionera de derechos humanos, cuyo trabajo había alterado permanentemente percepciones internacionales sobre naturaleza de esclavitud moderna y metodologías necesarias para combatir sistemas de opresión que evolucionaban constantemente para evadir prohibiciones legales que gobiernos implementaban bajo presión diplomática de naciones europeas comprometidas oficialmente con principios abolicionistas. En 1875, Congreso Internacional de Derechos Humanos celebrado en París, invitó a Diamantina como oradora principal para conferencia, que reunió representantes de gobiernos, organizaciones religiosas
y movimientos humanitarios que colaboraban en desarrollo de políticas coordinadas para eliminar persistencia de comercio humano, que había encontrado nuevas formas de operación adaptadas a realidades económicas post-abolicionistas, que mantenían demanda por trabajadores vulnerables, cuyas circunstancias los exponían a explotación sistemática. Su discurso ante audiencia internacional estableció fundamentos teóricos para convención, que resultó en primer tratado global contra tráfico humano, que incluía mecanismos de aplicación efectiva y protocolos de rehabilitación, que países signatarios se comprometían a implementar según estándares mínimos que garantizaran protección adecuada para víctimas, mientras facilitaban persecución legal de redes criminales que operaban a través de fronteras nacionales, utilizando lagunas jurisdiccionales para evadir responsabilidad legal. Las metodologías educativas que había desarrollado para rehabilitación de víctimas fueron codificadas en manual oficial, que organizaciones humanitarias utilizaron como referencia estándar durante programas de rescate y reintegración, que se implementaron en países donde persistían formas modificadas de servidumbre, que requerían intervención coordinada entre autoridades locales y organizaciones internacionales, especializadas en identificación de operaciones criminales disfrazadas como comercio legítimo. Su influencia se extendió hacia movimientos sufragistas que reconocían, en Historia de Diamantina, evidencia de capacidad femenina para liderazgo en reformas sociales que trascendían roles domésticos tradicionalmente asignados a mujeres en sociedades donde participación política femenina encontraba resistencia basada en prejuicios sobre competencia intelectual, que su ejemplo había refutado completamente a través de logros que superaban contribuciones de muchos reformadores masculinos contemporáneos. La Universidad Diamantina Restrepo se había convertido en centro internacional de investigación sobre tráfico humano, que atraía a estudiantes y académicos de múltiples países que buscaban especialización en metodologías antiesclavistas que podían adaptarse a contextos culturales específicos donde persistían tradiciones que facilitaban explotación de poblaciones vulnerables. Sus programas de posgrado produjeron generación de investigadores que expandieron trabajo iniciado por Fundadora hacia áreas geográficas y sectores económicos donde nuevas formas de victimización requerían vigilancia especializada. En 1880, gobierno británico estableció Medalla Diamantina como reconocimiento más prestigioso para activistas que contribuyeran significativamente a eliminación de esclavitud moderna, honrando memoria de mujer que había demostrado que resistencia individual, aplicada inteligentemente, podía generar transformaciones institucionales que beneficiaran millones de personas que enfrentaban vulnerabilidad similar a la que ella había experimentado durante cautiverio, que había convertido en oportunidad educativa, que alteró curso de historia humanitaria. Sus escritos sobre psicología de victimización fueron incorporados en currículos de escuelas de medicina que preparaban profesionales para tratamiento de trauma que resultaba de experiencias de tráfico humano, proporcionando comprensión empírica sobre efectos de deshumanización sistemática, que complementaba investigación académica que carecía de perspectiva directa sobre realidades que víctimas enfrentaban durante procesos de captación, transporte y explotación que caracterizaban operaciones criminales modernas. Las técnicas de interrogatorio que había desarrollado para investigación de redes de tráfico fueron adoptadas por fuerzas policiales internacionales que enfrentaban desafío de obtener testimonio de víctimas traumatizadas que frecuentemente desconfiaban de autoridades debido a experiencias previas con funcionarios corruptos que habían facilitado victimización inicial. Sus métodos enfatizaban establecimiento de confianza a través de demostración de competencia técnica que convencía a testigos de seriedad de investigaciones oficiales. El impacto de metodologías que había desarrollado se extendió hacia campos relacionados donde profesionales trabajaban con poblaciones vulnerables que enfrentaban formas diferentes de explotación sistemática. Trabajadores sociales,
educadores y personal médico utilizaron principios que había articulado para identificación temprana de señales que indicaban victimización potencial en contextos donde intervención preventiva podía evitar escalada hacia formas más severas de abuso que requerían intervención legal compleja. En 1885, 20º aniversario de liberación inicial de Diamantina, fue conmemorado a través de ceremonia internacional que reunió sobrevivientes de tráfico humano de múltiples países para testimonios que documentaron progreso realizado durante 2 décadas de reformas, inspiradas por ejemplo que había establecido durante confrontación dramática en Salón Limeño, que había alterado percepciones sobre naturaleza de dignidad humana y capacidad de educación para generar resistencia efectiva contra sistemas de opresión. La ceremonia incluyó lectura de carta que Diamantina había escrito para ocasión, donde reflexionaba sobre transformación que había experimentado desde víctima aterrorizada hasta líder internacional respetada, atribuyendo cambio no a circunstancias extraordinarias, sino a aplicación sistemática de principios educativos que cualquier persona podía utilizar para resistir intentos de deshumanización que caracterizaban todos los sistemas autoritarios que dependían de ignorancia y aislamiento para mantener control sobre poblaciones subordinadas. Su mensaje enfatizaba que liberación auténtica requería no solo escape físico de circunstancias opresivas, sino también desarrollo de capacidades intelectuales que permitieran resistencia sostenible contra fuerzas que intentarían imponer nuevas formas de subordinación sobre personas que habían logrado romper cadenas visibles, pero permanecían vulnerables a manipulación psicológica que utilizaba diferentes metodologías para alcanzar objetivos similares de control y explotación. El legado definitivo de Diamantina Restrepo se cristalizó durante los años finales del siglo XIX, cuando instituciones que había inspirado se consolidaron como fundamentos permanentes de movimiento internacional contra tráfico humano, que continuaría evolucionando para enfrentar nuevas manifestaciones de explotación sistemática que surgirían durante transformaciones económicas y sociales del siglo XX, manteniendo relevancia de principios que había articulado a través de experiencia personal, transformada en sabiduría universal, aplicable a contextos cambiantes. En 1895, 30º aniversario de caso que había alterado percepciones sobre esclavitud moderna, ceremonia conmemorativa en Lima, reveló extensión completa de transformación social que había resultado de confrontación dramática en Mansión Velasco. La jaula dorada donde había sido exhibida se había convertido en destino de peregrinaje para activistas de derechos humanos de toda América Latina que buscaban inspiración en símbolo tangible de resistencia que había demostrado capacidad humana para transformar humillación en triunfo, que liberara no solo víctimas individuales, sino comunidades enteras. El Museo de Memoria que se estableció en Antigua Mansión Velasco documentaba historia completa de red de tráfico que había sido desmantelada como resultado de revelaciones que Diamantina había orquestado durante escena, que había sido concebida como entretenimiento aristocrático, pero que se había convertido en catalizador de reformas que alteraron fundamentos legales de múltiples países. Exhibiciones permanentes educaban visitantes sobre metodologías utilizadas por traficantes y técnicas desarrolladas por investigadores para identificar operaciones criminales modernas. La placa conmemorativa instalada junto a jaula portaba inscripción que resumía lección fundamental de historia de Diamantina. Ninguna jaula puede contener la dignidad humana cuando se fundamenta en educación, que proporciona herramientas intelectuales para resistir deshumanización sistemática. Frase se había convertido en lema adoptado por organizaciones humanitarias internacionales que trabajaban con poblaciones vulnerables en contextos donde persistían formas modificadas de explotación que requerían vigilancia constante. En 1920, durante conferencia internacional que estableció Liga de Naciones, gobierno peruano propuso creación de Premio Diamantina Restrepo
para reconocer contribuciones excepcionales a eliminación de tráfico humano moderno. Propuesta fue adoptada unánimemente por delegados que reconocían necesidad de honrar memoria de pionera, cuyo trabajo había proporcionado fundamentos para cooperación internacional, que caracterizaría esfuerzos del siglo XX para proteger derechos fundamentales de personas vulnerables a victimización transnacional. El premio se otorgaba anualmente a individuos u organizaciones que demostraran innovación excepcional en metodologías antiesclavistas, incluyendo desarrollo de técnicas de investigación, programas de rehabilitación o políticas preventivas que contribuyeran significativamente a protección de poblaciones que enfrentaban riesgo de victimización por redes criminales que adaptaban operaciones a contextos económicos y tecnológicos cambiantes que proporcionaban nuevas oportunidades para explotación sistemática. Durante ceremonia de 1925, 30ª entrega de premio, fue dedicada especialmente a educadores que habían aplicado metodologías pedagógicas desarrolladas por Diamantina en contextos donde poblaciones indígenas enfrentaban formas contemporáneas de servidumbre que utilizaban deuda y aislamiento geográfico para mantener trabajadores en condiciones que violaban principios fundamentales de trabajo libre establecidos por convenciones internacionales que países habían ratificado bajo presión diplomática de movimiento abolicionista. La Universidad Diamantina Restrepo había expandido programas hacia investigación de tráfico moderno que incluía explotación sexual, trabajo infantil y servidumbre doméstica que persistían en países que habían prohibido oficialmente esclavitud, pero carecían de mecanismos efectivos para detectar operaciones que utilizaban vulnerabilidades económicas y sociales para reclutar víctimas que frecuentemente desconocían derechos legales que podrían reclamar si tuvieran acceso a educación y asistencia legal apropiada. Sus graduados trabajaban en organizaciones internacionales, agencias gubernamentales y grupos humanitarios que especializaban en identificación de señales que indicaban presencia de operaciones de tráfico en comunidades donde pobreza, discriminación y falta de educación creaban condiciones que facilitaban victimización de personas que carecían de recursos para resistir manipulación psicológica y económica utilizada por reclutadores que prometían oportunidades que se convertían en trampas de explotación sistemática. En 1952, centenario del nacimiento de Diamantina, fue conmemorado a través de Declaración de Naciones Unidas, que establecía principios universales para combate contra tráfico humano, basados en metodologías que había desarrollado durante décadas de trabajo, que había demostrado efectividad de enfoques que combinaban investigación criminal con educación preventiva y rehabilitación de víctimas que requería comprensión empática de trauma psicológico que resultaba de experiencias de deshumanización sistemática. Hoy, organizaciones internacionales continúan utilizando principios articulados por Diamantina Restrepo para desarrollo de políticas que protegen poblaciones vulnerables contra formas contemporáneas de explotación que han evolucionado para aprovechar globalización económica, migración masiva y tecnologías digitales que proporcionan nuevas metodologías para reclutamiento y control de víctimas que enfrentan vulnerabilidades similares a las que caracterizaron siglo XIX, pero manifestadas a través de mecanismos adaptados a realidades del siglo XXI. Su historia permanece como testimonio sobre poder transformador de educación aplicada couragosamente contra sistemas de opresión que dependen de ignorancia y aislamiento para mantener control sobre poblaciones subordinadas. Demuestra que resistencia individual fundamentada en principios morales sólidos puede generar transformaciones sociales que trascienden liberación personal para convertirse en legado de justicia que beneficia a generaciones futuras que nunca conocieron sacrificios realizados por quienes establecieron precedentes de dignidad humana que tiempo convierte en instituciones permanentes. La lección perdurable de Diamantina Restrepo es que ninguna jaula, física o psicológica,
puede contener permanentemente espíritu humano educado, que comprende su dignidad inherente y posee herramientas intelectuales necesarias para resistir deshumanización. Su legado vive en cada persona que utiliza conocimiento como arma contra injusticia, demostrando que educación constituye forma más efectiva de liberación, porque proporciona fundamentos para libertad sostenible que ninguna circunstancia externa puede erosionar completamente. En palabras que se leen diariamente en entrada del Museo de Memoria, la educación es llave maestra que abre cualquier jaula, porque libera no solo cuerpos, sino mentes que construyen mundos donde dignidad humana no puede ser comprada, vendida o enjaulada jamás.